Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. 2 de Corintios 12, versículo 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, esto lo escribe el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Un demonio que le dé duro, que dé trompadas, que dé bofetazos, que dé piñas, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona. Aquí el apóstol Pablo nos deja ver que hay un poder de Dios que en determinado momento se perfecciona, y ese poder que se perfecciona puede morar en nosotros. ¿Y cuándo es que se perfecciona este poder de Dios? Seguimos, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y de esto voy a hablarte hoy. Esta es una clave, una llave del reino de los cielos, una ley del reino de los cielos. En la debilidad del hombre se perfecciona y nace la fuerza de Dios. En tu debilidad nace la fuerza del Todopoderoso. Es por eso que hoy vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que nos debilite para que seamos fortalecidos. En esta sociedad actual en la que vivimos hay una gran cultura del poder, una idolatría del poder. Y eso se ve claramente en las redes sociales cuando notamos que todos publican su poder. Sus avances, su belleza, su casa, sus viajes, su capacidad económica, los lugares a donde la gente sale, las comidas suntuosas. El ser humano está utilizando las redes sociales para mostrar esta idolatría del poder, como si se jugara una competencia a ver de cuál es más poderoso que su vecino, cuál es más poderoso que su familiar. Una competencia de poderes. Lamentablemente esto también se cuela en las iglesias, en donde a veces se supone que el más poderoso es el que grita más, el que ora con más ímpetu, el que adora haciendo mucha alaraca. Se suele estimar el que llama más la atención, y la verdad es la que dice la palabra de Dios, que la fortaleza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Así que de acuerdo a las leyes de Dios, no es el que parece más fuerte o el humano más fuerte, el fuerte, sino que la fuerza, el poder de Dios se manifiesta en el que es débil. Recordarán la fábula de la liebre y de la tortuga. Todos hicieron apuestas por la liebre. Era imposible que llegara la tortuga. Pero ¿cómo termina la fábula? Gana la tortuga. Eso le pasó al profeta Samuel cuando fue a ungir al próximo rey. Él miró con mucha estima a los hermanos de David. Eran fornidos, eran muchachos preparados para la guerra.
Pero no era ese al que Dios había escogido como su futuro rey. No, no. Era David el que estaba allí, detrás del redil, con las ovejas pastoreando. Bajito, chiquito, pequeño. No eran los hermanos fuertes de David, los ungidos y los escogidos. En este caso, era David. Pero Samuel apreció por lo que veía, por lo externo. Y Dios no aprecia por lo externo, aprecia por lo interno. Y cuanto mayor sea tu debilidad, cuanto mayor sea tu falta de fuerzas, es mayor la fuerza de Dios que va a haber en vos. La fuerza del ser humano no está en lo externo, no está en tu cuenta bancaria, no está en tus tarjetas de crédito, no está en tu título o títulos y honores, no está en tu habilidad, en tu talento, no está en tu belleza física, no está en las propiedades que tenés. La fuerza verdadera radica de Dios, viene de Dios y solamente puede morar en vos cuando no tenés fuerzas, cuando no tenés absolutamente nada de fuerzas. Y la fuerza, el poder de Dios no vendrá a tu vida a menos que haya debilidad en lo externo. Cuando mandan a los espías a traer un reporte sobre la tierra prometida, ellos vinieron y dijeron que era imposible porque el enemigo, aquellos que estaban en la tierra prometida, eran muy fuertes y se quedaron en el desierto y murieron en el desierto. La debilidad del pueblo de Dios, la debilidad de Israel, era la garantía de que iban a tener victoria sobre el enemigo. Pero ellos no lo sabían, no lo entendían. La garantía de victoria era que ellos eran débiles e incapaces de conquistar a un enemigo tan fuerte. Porque en esa debilidad y en esa incapacidad es donde iba Dios a traer la victoria. Pero ellos no sabían esta ley. No la entendieron, no pudieron discernir que tenían el éxito en sus manos, precisamente porque eran débiles delante del enemigo que tenían que atacar. ¿Por qué? Porque la debilidad física, la debilidad en lo material, la debilidad en lo natural, produce intervención divina. Aprendete esta fórmula. Cuando hay debilidad física, debilidad emocional, debilidad material, debilidad de todo, se produce la intervención divina en la vida del ser humano, en la vida del cristiano. Cuando sos débil, el Señor se hace fuerte en vos. Cuando no tenés nada, el Señor es tu proveedor. Cuando no entendés nada, cuando ya no sabes nada, cuando ya no encontrás la vuelta, el Señor se vuelve tu guianza. La clave maravillosa de esta ley de Dios, que en la debilidad tuya, en mi debilidad, el Señor va a intervenir para darnos victoria. Cuando el Señor llama a Gedeón a batallar contra los madianitas, Gedeón lo primero que le dice es: Señor, yo vengo de una familia pequeña de Manasés, yo soy el hijo menor. A ver, Señor, no cuento con nada como para ir a hacerle frente a los madianitas. Y ahí es donde el Señor le dice, precisamente como no tenés fuerzas, como
como no tenés con qué, la guerra es mía, la batalla es mía. Ve y ten la victoria. Trae la victoria a tu pueblo. Cuando el Señor llama al profeta Jeremías, él le dice: soy demasiado niño, no entiendo nada. No, Señor, yo no estoy capaz para este llamado tuyo. El Señor le dice: precisamente porque sos niño te llamo, porque no sabes nada, porque no entendés nada, porque voy a ser yo. Y si yo estoy en tu vida para guiarte y para enseñarte y para darte, es precisamente porque sos todo eso. Un niño y un hombre que no sabe nada. Cuando Dios elige a Moisés para guiar a su pueblo, libertarlo, y para predicar la ley, la palabra, para darles la palabra de Dios, ¿sabes por qué lo elige? Por tartamudo. Moisés no podía proferir un discurso. El Señor jamás hubiese elegido a un hombre verborrágico y elocuente y diestro y ducho en el hablar. El Señor eligió a alguien que desde el punto de vista humano no servía ni para decir media palabra, porque iba a ser él el que iba a hablar, no Moisés. En la debilidad, en lo que falta, en todo lo que falta, en todo lo que no sabes, ahí es donde tenemos la intervención de Dios y donde viene la fortaleza de Dios. No en tu fuerza, no en tu conocimiento, no en lo que vos crees correcto. Es en la debilidad donde el Señor aparece en tu vida. Así que si estás pensando que tu falta de salud, tus muchos años, tu falta de recursos, tu mala economía, tu falta de conocimiento, tu debilidad es un aspecto negativo de tu vida y un aspecto negativo absoluto en tu vida, hoy vengo a decirte que te prepares, porque el Señor Jesucristo va a hacer pronto una visitación en tu vida, una aparición en tu vida para transformar todo eso que te falta, todo eso que vos no tenés, toda esa debilidad, esa impotencia que sentís, en una gran victoria. El Señor va a visitarte con su gloria y pondrá su fuerza y su presencia en tu vida. Un grave error de los cristianos que se sienten muy soberbios es decir: ya hice todo, ahora solo me queda orar. No, no es así como debes empezar ante la adversidad. Cuando llega la adversidad, lo primero que tenés que hacer no es salir a buscar soluciones de hombres, maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la palabra de Dios, sino que es postrarte. La primera acción que debes hacer cuando aparece la adversidad es postrarte ante el Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor intervención divina para que ponga manos sobre esa adversidad y la transforme en una bendición y en una victoria para tu vida. Es por eso que permanentemente en la Biblia vamos a encontrar que la debilidad del hombre es fuerza de Dios en el hombre. En Hebreos 11:34 leemos: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Acá el Señor nos está hablando de hombres simples, comunes, débiles, que se enfrentaron a grandes ejércitos y tuvieron victoria, hicieron huir a los enemigos, porque en la debilidad de ellos vino la fuerza de Dios. En Joel 3:10 leemos: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil:
fuerte soy. Gloria a Dios. Si te sentís débil, porque el Señor dice, si eres débil, eres fuerte, porque mi presencia visita tu vida en este momento. ¿Acaso pensás que la Biblia te está enseñando a mentir o te está mintiendo? Si el Señor dice que tu debilidad es la cuna de su fortaleza, que todo lo que te falta es el origen de todo lo que Él te va a dar. Amén, porque así es. Cuando viene la debilidad a tu vida, gloria a Dios, porque aparece el poder de Dios, aparecen los recursos de Dios, aparece la fuerza que te va a dar Dios para salir de cualquier asunto de aflicción que estés viviendo. Uno de los versículos más leídos, pero a la vez creo que también menos entendidos, es Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué está diciendo acá? El profeta escribe lo que el Señor le muestra, que el Señor le va a dar fuerza al que está cansado. Esto indica que el Señor te va a dar fuerza cuando estés cansado, y si estás cansado es porque ya perdiste todas tus fuerzas. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, cuando llega ese momento en el que de tanto batallar con tus fuerzas perdiste todas fuerzas, cuando ya no tenés ninguna fuerza, cuando ya no tenés más alternativas, cuando ya no tenés salidas, ahí viene el Señor y multiplica sus fuerzas en tu vida. Y sigue, versículo 30 de Isaías 40. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová significan los que dependen de Dios porque ya no tienen más fuerza, solo tienen que esperar la intervención de Dios porque no tienen con qué ya luchar. Dice, tendrán nuevas fuerzas. Así que los jóvenes o los impetuosos van a pelear, van a luchar, pero van a flaquear porque en algún momento las fuerzas del hombre acaban. Pero gloria a Dios por aquellos que dependen de Dios y que esperan en Dios porque ya no tienen fuerzas, porque dice que el Señor va a venir a darle nuevas fuerzas. Pero son fuerzas distintas, fuerzas poderosas porque no son humanas, son las fuerzas de nuestro Señor. En el momento en que no das más, Él se glorifica en vos. En el momento en que ya no encontrás salida, el Señor se glorifica en vos. Cuando ya no tenés más recursos, cuando ya no tenés con qué, cuando ya no hay qué hacer desde el punto de vista humano, el Señor viene y se glorifica en vos. Gloria a Dios, poderoso nuestro Señor. En esta porción de la Biblia vamos a encontrar una gran enseñanza, una clave de esta ley, de que en la debilidad del hombre se origina la fuerza de Dios, viene la fuerza de Dios sobre la debilidad del hombre. En Apocalipsis 3:8 el Señor le da un mensaje a una iglesia en particular, la iglesia de Filadelfia. El Señor dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que nos estamos enterando de que cuando no tenés fuerza, cuando estás débil ante la adversidad, ese problema que estás viviendo, que te está agobiando, que sentís que te está matando y que te ha quitado toda tu fuerza, el Señor dice, a ustedes que han esperado en mí, que han creído en mi nombre, que han perseverado, yo les abriré una puerta que nadie podrá cerrar. Las puertas que el Señor abre para sus hijos, no hay demonio que pueda cerrarlas. Cuando vos sos muy forzudo, cuando sos muy autosuficiente, cuando te las sabes todas, cuando sos muy yo esto, yo aquellos,
yo logro, yo puedo, yo soy. Cuando el Señor te ve muy cocorito, el Señor te dice, hazlo tú. Pero cuando el Señor te ve sin fuerzas, te ve humillado, te ve débil, el Señor dice, déjame a mí, que yo voy a entregar la victoria en tus manos sobre esto que te tiene tan mal, hijo mío. Hace muchos años, uno de mis hijos, escuché que estaba llorando y haciendo rabietas y berrinches en su dormitorio. Entré y lo vi sentadito en su cama y tratando de atarse los cordones. Tenía unos 5 años y era la primera vez que usaba esas zapatillas con cordones. Siempre había usado antes las de velcro. Y él quería atarse los cordones solo. Y yo le dije, déjame que los ate yo. Me dijo, no. Y lloraba y rabiaba y no pudo. Y yo me quedé mirándolo. Él no pudo atarse los cordones. En un momento se tiró para atrás en la cama y dijo, atalos vos. Y yo me acerqué y le limpié los mocos y le até los cordones en un instante. Así es Dios. Está esperando que te rindas. Cuando algo te aflige, cuando no sabes cómo manejar algo, cuando sentís que todo te superó, cuando te quedaste seco de economía, cuando se te derrumbó todo y ya no sabes qué hacer. El Señor está esperando que te rinda para darte fuerzas nuevas, fuerzas poderosas, fuerzas gloriosas, las fuerzas de Él. Solo debes agachar tu cabeza y decirle, Señor, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas para seguir. Y vas a recibir una visitación de nuestro Señor en tu vida. Una gloriosa visitación del Señor en tu vida. Que Dios te bendiga y aprovecho para invitarte el domingo 2 de diciembre al Teatro Astros. Tendremos una tremenda prédica y unción de liberación, una reunión de sanidad y de milagros, un adorador tremendo invitado, el señor Ariel Coronel. Estoy invitándote para que no te pierdas a las 2 de la tarde, el domingo 2 de diciembre. Te esperamos. Puedes ir ya reservando las localidades que tienen un precio muy módico y económico para que puedas acceder a la palabra de Dios y a una gran liberación. Hasta la semana que viene.